Bogotá. César Nakazaki, ahora abogado defensor de la aspirante a colaboradora eficaz Carolyn López, declara a la prensa: Andrea Mezquita está justamente registrando estas declaraciones que compartimos con todos ustedes. Andrea, buenos días. Adelante. ¿Que podría darse esa fecha? Las sentencias del habeas corpus deberían ser las más veloces. Así como cuando uno va a un servicio de emergencia médica la atención es veloz, la atención más veloz que existe en justicia es el habeas corpus. Entonces la sentencia debería salir de inmediato. Lo que entendemos es que por la complejidad de la argumentación seguramente está demorando. Entonces ese es un tema que estamos viendo. El otro tema que estamos viendo es que de acuerdo a la Constitución, el gobierno tendría que ir a defender la sentencia del Tribunal Constitucional, pero el gobierno ha dicho que la va a sabotear más bien, que ha formado un grupo de trabajo para anular la sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual nos lleva a que le pidamos al gobierno que se inhiba y que quien haga la defensa ante la Corte Interamericana sean los propios miembros del Tribunal Constitucional. Ellos son los que deben defender su sentencia. Doctor, si me permite, por favor, estamos en vivo para RPP Noticias. Usted acaba de visitar por alrededor de 2 horas y media al exmandatario Alberto Fujimori. Indíquenos cómo está su estado de salud. ¿Él está enterado justamente de todos los procesos que se está llevando a cabo? Está a la expectativa de que se dicte la sentencia del Tribunal Constitucional, porque mientras que no salga la sentencia no se puede ordenar la libertad, marcando que la sentencia más veloz que existe es la del habeas corpus, porque ese es el proceso más veloz que existe. Entonces lo estamos esperando para cualquier momento. Pero además él en este momento está recibiendo su dosis de oxígeno. Él tiene que recibir 1 litro de oxígeno diario por lamentablemente la fibrosis pulmonar de la cual ahora sufre. Recuerden que él fue indultado por patología cardíaca. Ahora se ha agregado una grave patología pulmonar. Entonces está más enfermo que antes. Por eso más que nunca se justifica que él salga de la cárcel. Igualmente estamos preparando una petición para el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo ha renunciado a su misión constitucional de defender las sentencias, porque quien debería defender la sentencia ante la Corte Interamericana es el Estado peruano. Pero el Estado peruano ha decidido sabotear la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces estamos pidiéndole al gobierno, al Ejecutivo, que se inhiba y que sea el propio Tribunal Constitucional el que defienda su sentencia ante la Corte Interamericana. ¿Pero esto es posible? ¿Hay la posibilidad? Es posible porque el demandado es el Estado peruano. Vamos a pedir en condiciones normales, pero recuerde que a este gobierno le gusta de la decapitación. Entonces ha decapitado al Procurador General de la República. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado una semana de plazo justamente para que remita las observaciones sobre las medidas provisionales, ¿no? Esas observaciones no pueden ser emitidas mientras que no exista la sentencia. Ese es otro problema que ha cometido el gobierno. El gobierno debe saber que la sentencia existe cuando se redacta por escrito y se firma. Lo que había hecho el Tribunal Constitucional es anunciar cuál iba a ser su decisión. Pero una cosa es un anuncio de que voy a jugar un partido y otra cosa es jugar el partido. Entonces la sentencia recién se va a notificar. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo ahora ya a nivel de la misma CIDH es que no puede haber ningún pronunciamiento mientras que no haya sentencia, y así como estamos pidiendo que escuchen al Tribunal Constitucional, vamos a pedir que escuchen a la defensa de Alberto Fujimori, y yo iré a la Corte Interamericana a explicar las razones por las cuales lo que ha sucedido en el Perú es que hasta ahora no se cumple lo que la Corte Interamericana dijo hace un tiempo. La Corte Interamericana dijo que en un proceso de amparo se revise si hay una justificación médica o no para darle un indulto humanitario a Alberto Fujimori. Y en vez los abogados, no las víctimas que siempre son respetadas, en vez de los abogados hacer lo que dijo la Corte Interamericana, se inventaron un proceso con un juez de ejecución penal y anularon indebidamente el indulto de un presidente y nos llevaron a todo este problema que hasta ahora no tiene solución. Ahora, los argumentos de este habeas corpus, usted dijo que no iban a estar en la sentencia por ser débiles, incluso la defensa de las víctimas ha dicho que son endebles. Si es que el fallo de la Corte es negativo, ¿qué es lo que va a hacer la defensa? Bueno, contesto lo primero.
El habeas corpus tiene tres características. Es antiformalista, no tiene formas, es de máxima celeridad y de máxima protección a los derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Que si el Tribunal Constitucional encuentra que se ha violado la libertad de Alberto Fujimori porque la pena se ha vuelto inhumana, pero por argumentos distintos al del demandante, puede hacerse una sentencia con argumentos distintos al del demandante. Y adicionalmente nosotros logramos meter, antes de la decisión de la Corte, del Tribunal Constitucional, todos los argumentos de nuestro habeas corpus y la evidencia médica. Justamente ayer se conoció que los escritos suyos y también del abogado Riera fueron ingresados después de que se conociera lo que iba a salir del Tribunal Constitucional. Yo los ingresé en la madrugada, tengo mi constancia. Y como repito, formalismo, el Tribunal Constitucional puede utilizar sus propios argumentos o puede considerar argumentos del directo beneficiado, porque en el caso nosotros vamos legitimados por la defensa del presidente Fujimori. Yo agradezco el apoyo del doctor Riera, pero el único abogado, tanto en las defensas penales como en las defensas constitucionales de Alberto Fujimori soy yo. Y por eso interpuse el habeas corpus que todos conocen y que esperaba que era el que se vea. Entonces, ¿están incluyendo otros argumentos para esta sentencia? El mismo Tribunal Constitucional, que esto quede muy claro, por su característica de antiformalismo, el Tribunal Constitucional desde siempre, no desde ahorita, desde la época que Javier Alba Orlandini era presidente, estamos hablando, yo asumí la defensa de Alberto Fujimori el 5 de marzo del 2008. Pero se están incluyendo Andrea. otros argumentos en la sentencia. No lo sabemos porque no conocemos la sentencia. Lo Andrea. único que sabemos es el anuncio que hizo el Tribunal Constitucional. Ya anunció que el argumento principal es uno que precisamente nosotros recogemos, que un juez de ejecución penal no tiene competencia para dejar sin efecto un indulto humanitario. El señor Espinosa, Eloy Espinosa, ha dicho que eso es falso. Bueno, es un Y voto... hay Eso, un antecedente, por ejemplo, está que el Instituto de Procesos Democráticos de la Pontificia Universidad Sí, Mauricio, te Católica escucho. había dicho que, por ejemplo, eso era Quisiéramos trasladarle una pregunta al doctor Nakazaki. no son falsas, son correctas o incorrectas, ¿no? Yo creo que Pelé es el mejor jugador del mundo. Usted puede creer que Maradona, eso Permíteme, no es falso. Mauricio. Lo que dijo Eloy Espinosa lo respeto, pero es voto que perdió. No es la posición mayoritaria y él es... Igualmente, la Corte Ya, Superior de pero Justicia vamos de por Lima partes, tiene pero precedentes vamos por que señalan que partes. eso es falso. El informe, bueno, insistes en falso, ya, ok. El informe, Le pregunto. por eso. El informe que lo he leído del Instituto de la Católica, de un grupo de muchachos que aprecio mucho, no tiene 3 hojas y no explica por qué. Y la Dice Corte qué Superior y de no por Justicia qué. de Lima ¿Qué precedente tiene que no conozco? se resolvió la apelación Doctor Nakazaki. del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Penal y diversas resoluciones respaldan la intervención de este tipo de magistrados. Ya. Nunca, y eso sí digo que es falso, eso no es opinión porque es un hecho, los juicios de valor son opiniones. Nunca el Poder Judicial, antes del caso de Fujimori, se ha pronunciado porque un juez de ejecución penal puede dejar sin efecto un indulto humanitario. Eso lo digo con toda responsabilidad porque he defendido y defiendo 3 presidentes, así que alguna experiencia tengo, ¿no? Doctor, si me permite, estamos en vivo para RPP Sí. Noticias. Mauricio Fernandini quiere hacer una consulta, Sí, si me sí, permite, por mi favor. querido paisano y amigo. Mauricio, el escucho. doctor te escucha. Doctor Nakazaki, gracias. ¿Qué posibilidades hay? Usted tiene un manejo, además de jurídico político, de lo que desencadena siempre el indulto del presidente Fujimori. Y lo ha planteado muy bien el tema médico. ¿Qué posibilidades hay de conformar una junta médica plural? No con el doctor Aguinaga, que sabemos que tiene una afiliación política a él. Plural, inclusive médicos de otros países que puedan demostrar objetivamente, científicamente, que el tema es estrictamente clínico, que le queda poco tiempo de vida. No de su médico de cabecera, no de su abogado defensor, que es usted, a quien respetamos, sino de un comité multidisciplinario, pueden ser médicos hasta de otros países, y cómo reaccionaría justamente las personas que se ven afectadas con el indulto ante un informe de esta naturaleza. ¿Es posible elaborarlo? ¿Es posible hacerlo? Mauricio. ¿Es posible exhibirlo?
Totalmente. Mira, lo que nosotros esperamos de la Corte Interamericana es que la Corte Interamericana verifique que el Perú no cumplió con lo que ordenó, que en un proceso de amparo, médicos calificados, los que se quiera, el presidente Kuczynski dio el indulto porque Alberto Fujimori sufría de fibrilación auricular paroxística. Hoy todas sus arterias están enfermas y adicionalmente ya no solo tiene una enfermedad cardíaca, sino también en los pulmones, que es la fibrosis pulmonar. Entonces, eso fue permítame, eso fue hace 5 años y usted no lo... coincidir en los motivos del indulto. Eso fue hace 5 Sí, eso fue hace 5 años y el doctor Nakazaki nos lo está recordando. Pero a la fecha, el día de hoy, una nueva junta médica puede dar un informe, obviamente, desde su experiencia, desde su solvencia científica, médicos, ¿no? Que nos digan exactamente el estado de salud. No lo que dijo PPK hace 5 años, sino el día de hoy. Es correcto, por eso es que van a encontrar cualquier médico que lo revise y ojalá los más calificados van a revisar no solo la enfermedad de aquella época, sino enfermedades mayores. Por eso es que, como repito, lo único que esperamos de la Corte Interamericana es que diga que se cumpla con lo que ella ordenó hace algunos años, que en un proceso de amparo los médicos verifiquen lo único que tienen que verificar, si existen o no enfermedades que justifican el indulto humanitario. Sobre todo teniendo, y con esto termino, Mauricio, que en el Perú hay varios indultos humanitarios que se han otorgado y queremos que comparen con las enfermedades que lo han dado. Y te voy a decir con toda sinceridad, no será la más grave, pero definitivamente no es la menos grave de las personas que han recibido indulto humanitario. Bien, doctor Nakazaki, gracias también a Andrea Mezquita. Estas son las declaraciones del doctor Nakazaki, como saben, abogado defensor del expresidente Alberto Fujimori. Vamos